Bien, buenas tardes con todos, siendo las 2:30 de la tarde del día 2 de julio del año 2021, en la sala de audiencias del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dirigida por la señora jueza Nori Giovanna Soto Donaires, a efectos de realizar la audiencia en los incidentes de ejecución en la causa asignada con el número 724-2019, incidente 80. Proceso seguido en contra del sentenciado Toño Beto Janto Guamán, quien fuera sentenciado como autor del delito contra la familia en su modalidad de omisión de asistencia familiar, esto en agravio de sus hijas Anabelí Janto Calderón y Xiomara Janto Calderón, ambas representadas por su señora madre Nancy Calderón Romaní, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Se deja constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme establece el protocolo de audiencias virtuales y a efectos de proseguir con la misma se le va a solicitar a las partes concurrentes su respectiva acreditación. El señor representante del Ministerio Público. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con los señores abogados presentes. Mi nombre es Edwin Sea Carrión, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica y demás generales de ley en audiencia anterior. Gracias. La defensa del sentenciado. Doctor Eder. Doctor Eder, ¿nos escucha? Bien, al parecer tenemos inconvenientes con la Buenas defensa del tardes. sentenciado. Le voy a pedir al especialista. Buenas tardes, doctor Eder. Buenas tardes, señor magistrada. Si hay inconvenientes con la red. Bueno, buenas tardes. La abogada del jurado, un colegio de abogados Huancavelica, los demás magistrados en audiencia pasada, como defensa del sentenciado Toño Janto Guamán, señor magistrada. Gracias. Bien, doctor. Siendo así, entonces le pido cuenta al especialista de audiencia respecto a la notificación de emplazamiento al sentenciado. Asimismo, si es que se ha cumplido lo dispuesto en la audiencia anterior. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, señor magistrado, y consuelo de la tarde a los demás jueces procesales presentes en esta audiencia. Primero, para poder dejar razón, señor magistrado, que el presente expediente no ha sido entregado a mi persona hasta horas de la 1 de la tarde, siendo que mi persona trabaja vía remoto en la tarde. No se me ha sido entregado el expediente. He coordinado con el doctor Efraín, quien me supo manifestar que hasta horas de la tarde tampoco a él no le habían entregado el expediente del JUP. Sin embargo, mi persona ha podido verificar y también ha visto en el sistema sobre las notificaciones a los objetos procesales. Esto es a fojas número 84. Debo señalar la notificación a la persona de Nancy Calderón Romaní, quien ha sido notificado a su abogado defensor, el doctor Saúl Ulfredo Lima Pérez, a la casilla electrónica 104712. Asimismo también a fojas número, bueno, solamente tengo no las fojas, sino tengo el pantallazo de la notificación a Janto Guamán Toño Beto, a quien se le notificó al número celular 97 17 10 345 el día 23 de junio del año 2021, horas 2:39 de la tarde. Respondió el señor Janto Guamán Toño Beto, a quien se le comunicó la resolución número 8, quien dijo que comunicará a su abogado defensor. Asimismo, preguntando si tiene WhatsApp, este dijo que sí, por lo que mi persona procedió a remitir los recaudos como se muestra en el pantallazo. Esto es a foja número 87, se evidencia que ha sido notificado la persona de Janto Guamán a su WhatsApp con la resolución número 8 que cita audiencia para el día de la fecha. Asimismo, debo indicar, señora magistrada, que existe un escrito
presentado el día 2 de julio, esto es el día de la fecha, a horas 8:24 de la mañana, en el cual el doctor Eder Jurado Boyani, abogado de la parte sentenciada, adjunta recibo de pago, esto es recibo de pago de suma de dinero por concepto de alimentos devengados y reparación civil en la suma de 6.817.12 soles, y la firma esto la señora de Nancy Calderón Romaní con DNI 40260313, con legalizado por la notaría María Morales Torres. Asimismo, en sesión anterior se había indicado que se debería juntar las firmas del sentenciado, por lo que se tiene que la persona de doño Beto Janto Guamán habría los reportes de firma, se tiene que el 5 de febrero, el 3 del 5 de marzo habría firmado, el día 5 de abril, 5 de mayo, 5 de junio, 5 de julio y 5 de agosto no habría firmado. Sin embargo, el 5 de septiembre habría presentado un escrito justificando el registro de firmas con el oficio número 211. De la misma manera, las fechas 5 de octubre, 11 de noviembre y 2 y 5 de diciembre del año 2020 no se ha presentado a firmar, y el 5 de enero del año 2021 habría firmado la presente reporte de firmas. Eso sería todo, doctora. Disculpando también porque, como le vuelvo a indicar, mi persona no tiene en físico el expediente, doctora. Gracias. Bien, doctor. Bien, siendo así, entonces se nos ha hecho mención de las notificaciones que hubieran sido giradas de manera correcta para los sujetos procesales que debían de estar presentes en esta audiencia. Asimismo, debo manifestar que se nos ha hecho mención de un escrito que habría presentado el abogado del sentenciado Toño Beto Janto Guamán. Y antes de proseguir con la misma, le voy a peticionar al doctor Eder que nos precise de qué se trata este escrito. Gracias, señorita magistrada. Buenas tardes. Se ha presentado el escrito adjuntando el recibo de pago de suma de dinero por concepto de alimentos devengados y reparación civil, donde que la señora Nancy Calderón Romaní recibe la suma de los 6.817.12 soles, que son los devengados de la deuda, la misma que ha sido requerida en requerimiento de la fiscalía, donde que el señor Toño a la fecha debía la suma de 6.817 soles, la misma que tendría por cancelado la deuda devengada en el expediente, señorita magistrada. Gracias. Bien, doctor. En la plataforma también se encuentra presente la señora Nancy. Buenas tardes, señora Nancy. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es Nancy Calderón Romaní. Con Bien, mi usted DNI viene 40. en la presentación. Sí. Señora Nancy, díganos su número de DNI. 40260314. ¿Su domicilio, señora Nancy, dónde está? Avenida Los Chancas, sin número, barrio de Santana, señorita. Señora Nancy, en el proceso, en este expediente, hoy día nos han presentado un recibo de pago de suma de dinero por concepto de alimentos devengados y reparación civil, en el que usted firma aceptando que ha recibido la suma de 6.817 soles con 12 céntimos de los que corresponden a este proceso por parte de Toño Beto Janto Guamán. ¿Es así? Sí, ¿Es cierto lo que usted ha firmado? Sí, señorita, yo he firmado. Sí, señorita. Entonces, entiendo que el señor le ha pagado. Sí, sí, ha pagado, señorita. Gracias, señora Nancy. Siendo así también, en este momento, y en atención a lo que ha expuesto el abogado del sentenciado, le vamos a
corre traslado al representante del Ministerio Público. Pero antes de ello, doctor Edwin, le voy a remitir a su WhatsApp en fotografía el escrito que en este momento se me ha traído a mi despacho. Ya me esperamos un momento, por favor. Gracias, doctora. Sí, doctora, acabo de revisar el documento y podría indicar mi posición, señora magistrada. Sí, doctor. Justamente antes de eso y en atención a lo que había manifestado el abogado del sentenciado, pues en este momento le otorgamos el uso de la palabra a efectos de que se pronuncie respecto a dicho documento, doctor. Gracias, doctora. Revisado el documento que se me ha enviado, se aprecia pues que el sentenciado Toño Beto Canto Guamán ha cumplido con el pago de la reparación civil en su totalidad. Asimismo, en cuanto a las firmas, se puede justificar por el estado de emergencia que el señor de repente no está cumpliendo con las firmas, y dado que este proceso también vence, la condicionalidad de la pena vence el día 4 de julio del 2021, es decir, el día domingo. Ministerio Público se desiste, pues, señorita magistrada, del requerimiento efectuado, es decir, de la revocatoria de la condicionalidad de la pena. Con lo que he terminado, señorita magistrada. Bien, doctor, se le corre traslado al abogado del sentenciado. ¿Alguna observación o oposición a lo precisado por el señor representante del Ministerio Público? Ninguna, señora magistrada. Bien, siendo así, entonces, este juzgado emite la resolución correspondiente. Resolución siguiente, Huancavelica, 2 de julio del año 2021, los vistos y oídos de lo escuchado en la presente audiencia y considerando. Primero, se tiene que en la presente causa se ha sentenciado a Toño Beto Janto Guamán como autor del delito contra la familia en su modalidad de omisión de asistencia familiar, esto en agravio de su hija Anabelí y Xiomara Janto Calderón, ambas representadas por su señora madre Nancy Calderón Romaní. Consecuentemente, pues, el juzgado penal unipersonal de esta Corte Superior de Justicia le ha impuesto 10 meses con 10 días de pena privativa de libertad, las mismas que han sido suspendidas por el periodo de prueba de 1 año. Siendo así, y en el interín de dicho proceso, pues, mediante resolución emanada de este despacho de fecha de fecha 22 de febrero del año 2021, este juzgado prorrogó el periodo de prueba hasta la mitad del plazo inicialmente fijado en sentencia, es decir, el mismo que empezó a computarse desde el 4 de febrero del año 2021,
culminando en fecha 4 de julio del año 2021, el domingo próximo. En dicho estadio y en atención a que el sentenciado pues no venía cumpliendo con las pensiones de alimentos de vengadas pendientes como saldo en esta causa, se citó audiencia en fecha 22 de junio del año 2021, en la que no se pudo llevar a cabo la misma, en atención a que no teníamos clara si constituía una regla de conducta el pago de las pensiones de vengadas dispuestos en autos, por lo que los autos fueron remitidos al juzgado penal unipersonal correspondientes, y estando que al día de la fecha tampoco han bajado. Sin embargo, podemos verificar del sistema integrado judicial que la sentencia, o bueno, en el auto que expide el juzgado unipersonal, se nos precisa, ¿no? De manera concisa, bueno, para decirlo en este momento, que efectivamente el monto por pensiones de alimentos de vengadas indicadas en la sentencia conformada sí forma parte de la regla de conducta de reparar los daños ocasionados por el delito indicado en el punto 2, literal C, de la parte resolutiva de la sentencia. En dicho entendido, se tiene que las pensiones de alimentos de vengadas no pagadas en esta causa constituyen regla de conducta por tal, son merecedoras de una revocación de pena en dicho estadio. Sin embargo, para el día de la fecha, el abogado del sentenciado ha presentado el ingreso signado con el número 8544-2021, cuya sumilla precisa adjunto recibo de pago, en la que se puede observar un recibo de pago de suma de dinero por concepto de reparación civil y de alimentos de vengados legalizado y firmado con huella y firma de la madre de las menores agraviadas, Nancy Calderón Romaní, quien en esta audiencia, al momento de acreditarse, se le ha consultado sobre si es verdad lo que consigna dicho documento, la misma que ha mencionado que sí, en efecto, el sentenciado Toño Beto Janto Guamán ya ha cumplido con pagar el adeudo existente en autos, ascendente a la suma de 6.817 soles con 12 céntimos. Circunstancias por las que en su momento, y habiéndose recorrido traslado al señor representante del Ministerio Público, el mismo se desiste de la pretensión primigenia de revocatoria de pena de ejecución de sentencia por el no incumplimiento del pago de las pensiones de vengadas y la reparación civil impuesta en la sentencia de autos. A su momento también se le ha corrido traslado a la defensa del sentenciado a efectos de verificar si tiene alguna oposición o observación al desistimiento planteado por el representante del Ministerio Público en esta audiencia, mencionando que no, y en atención a ello, este juzgado, pues, amparada en los principios de proporcionalidad, además verificando la situación particular en cada caso de ejecución de sentencia, en el entendido de que aquí se ha cumplido con abonar el saldo del adeudo pendiente por concepto de alimentos de vengados y reparación civil, es decir, se ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia en el extremo del pago de la reparación civil. Este juzgado verifica amparable la petición que realiza el representante del Ministerio Público. Por tales circunstancias, este juzgado resuelve dar por desistido la petición primigenia instada por el representante del Ministerio Público de revocatoria de pena en los seguidos contra Toño Beto Janto Guamán, quien fue sentenciado como autor del delito contra la familia en su modalidad de omisión de asistencia familiar, esto en agravio de las menores representadas por su señora madre Nancy Calderón Romaní. Segundo, se dispone que los autos ingresen a despacho para la emisión de la resolución correspondiente en fecha 5 de julio del año 2021. Tercero, se exhorta pues al sentenciado Toño Beto Janto Guamán a efectos de que en futuras ocasiones cumpla con lo dispuesto en la sentencia y con esto conserve la situación jurídica que viene ostentando a la fecha y con ello también coadyuve en los derechos que le asisten a sus hijas alimentistas en esta causa y en las que tuviera con liquidación pendiente o en avance de trámite o en ejecución. Con lo dicho entonces, y habiendo emitido este juzgado la resolución correspondiente, integrando, téngase por cancelado el adeudo existente en autos con el recibo de pago de suma de dinero por concepto de alimentos de vengados y reparación civil, presentado el día de la fecha con escrito asignado con el número 8544-2021 del día de la fecha, en el que la representante de las menores agraviadas ha dado por cancelado el monto total de la deuda por 6.817 soles
con 12 céntimos, debiendo así constar en el acta. Bien, con lo antes mencionado, entonces, le pregunto a las partes procesales si están conformes o no con lo resuelto. El señor representante del Ministerio Público. Señorita magistrada, que se me notifique con la resolución correspondiente y en lo demás estoy conforme. Doctor, la defensa del sentenciado. Conforme, señorita magistrada, solamente solicito que se me notifique a mi casilla electrónica dicha resolución. Gracias. Bien. Siendo así, entonces, bien, atención a lo expuesto, en este acto quedan notificadas todas las partes procesales que han concurrido a esta plataforma virtual para la presente audiencia. Sin detrimento de ello, expídaseles una copia a sus casillas electrónicas del acta del día de la fecha. Con lo que entonces damos por concluida la presente audiencia y cerramos la grabación, siendo las 2 horas de la tarde con 51 minutos. Permiso con todos. Hasta luego, doctorita, hasta luego.